Muy bien, voy a comenzar a darle acceso a las personas que ya están aquí con nosotros, ¿les parece? Sí, ¿Pueden activar adelante. su micrófono? ¿Sí? Ok. Sí, Aquí por medio, a ver si nos escuchan ustedes. Ahorita voy a compartir la liga en más alto, a ver si. Sí, nada más traten de acercarse lo más que se pueda al micro, por favor. Y listo. Sí me escucha el licenciado. Fuerte y claro. Las demás ¿Y personas ahí? que están entrando, sí, también se escucha bastante bien, bastante aceptable el audio. Sí, ok. ¿Ahí está bien el audio de mi parte? ¿Sí? Sí, sí, le digo, nada más acérquense lo más que se pueda al micrófono para poder escuchar, claro, a todas las personas. Y bueno, vamos a dar comienzo. Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Epicentro Chiapas, Radio Epicentro Chiapas. Esta es una iniciativa que tiene como objetivo llevar y difundir la cultura de la gestión de riesgos, de la protección civil y de la autoprotección en las diferentes áreas donde la protección civil tiene cabida. El proyecto de Epicentro Radio se transmite desde diferentes estados de la República, se transmite desde Monterrey, del Estado de México, ya tenemos un proyecto en Guadalajara, en diferentes partes de la República ahorita que les podría, y también ya se transmite desde algunos países de Centroamérica. Entonces, esta tarde vamos a hablar de algo de mucha relevancia para las personas que estamos en el estado de Chiapas, y es que es de una noticia, es una noticia de último momento, que en este momento vamos en el estado de Chiapas, la Secretaría de Protección Civil acaba de firmar un convenio de un acuerdo con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Chiapas también, con el objetivo de poder profesionalizar el tema del programa interno de protección civil. Como todos ustedes saben, un programa interno de protección civil en el estado de Chiapas se compone de un dictamen estructural, un dictamen eléctrico, y en el caso que aplique para aquellos lugares que manejan gas LP, también un dictamen de gas. Entonces es por eso que ahora para nosotros es de gran importancia conocer cuáles son los alcances, hasta dónde, cuáles son los alcances, por qué el interés o por qué ahora la necesidad de que los profesionales en los temas eléctricos tengan que ahora que realizar estos trabajos que se tuvieron que haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Pues buenas tardes a todos nuevamente, bienvenidos. En un momento les voy a compartir la liga de Facebook también para las personas que se quieran conectar. En esta tarde está con nosotros personal directivo que integran el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en el estado de Chiapas. Tenemos con nosotros al ingeniero Gabriel Gallegos Villalobos, presidente del colegio del 16 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos en el estado de Chiapas. También está con nosotros el ingeniero César Augusto Castañeda Cabrera, subtesorero del CIME en Chiapas. CIME es el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Y también nos acompaña la ingeniero Diana Alejandra Juan Jiménez, secretaria del CIME en Chiapas, y también es el enlace. Ella está en la Comisión de Protección Civil por parte de este colegio. Bienvenidos, ingeniero Gabriel, ingeniero César, ingeniero Diana. Muy buenas tardes. Me gustaría que primero nos comenzaran diciendo ¿qué es el CIME? ¿Quién lo integra? Hola, muy buenas tardes. Pues gracias, muchísimas gracias por este espacio y pues para todos sus radioescuchas también, muchísimas gracias por el tiempo para acompañarnos en esta plática. Bueno, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas está conformado por
bueno, tenemos una membresía de arriba de 400 colegiados que pues permanecen regulares dentro de nuestro CIME, alrededor de 150 gremiados y pues más o menos, ¿verdad? Somos un colegio de profesionistas que se integra por ingenierías mecánica, eléctrica, electrónica, industrial en eléctrica, energías, mecatrónica y ramas afines. Nuestro colegio pues está próximo a cumplir su 31 aniversario y a lo largo de las diferentes administraciones que han pasado por el CIME Chiapas, pues siempre se ha buscado la profesionalización constante de nuestros agremiados a través de la capacitación, del desarrollo de proyectos que sean de beneficio para nuestro estado, para la sociedad, y pues uno de ellos es este tema, ¿verdad? Este tema que nos une ahora en cuanto al riesgo eléctrico en las instalaciones. Entonces, bueno, es parte de lo que hacemos aquí en nuestro colegio. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que, ¿por qué la importancia de que un profesional en esta área haga un dictamen de riesgo eléctrico? Muchas veces nosotros no tenemos el concepto completo de lo que es un dictamen eléctrico. En algunos momentos muchos de nosotros estuvimos confundidos que un dictamen eléctrico como tal nada más era hacer un inventario de material que tenga que ver con temas eléctricos, contactos, focos, pero últimamente ustedes, desde un punto de vista muy profesional, nos han dicho que un dictamen eléctrico o un dictamen de riesgo eléctrico no es un inventario como de estos equipos que se encuentran en una oficina, un inmueble. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, la importancia del tema tiene que ver con el concepto del riesgo. En ese sentido, el hablar de un riesgo eléctrico, primeramente tenemos que tener claro qué es un riesgo eléctrico. Y en ese sentido, tendríamos que evaluar que el riesgo eléctrico es la probabilidad de ocurrencia de daños en las personas como consecuencia del paso de corriente en el organismo, que también se conoce como electrocución. A partir de ese concepto, tenemos que tener claro la clasificación de ese riesgo eléctrico, que puede estar motivado por diferentes situaciones. Sin embargo, es muy importante el dejar bien delimitado lo que significa el riesgo eléctrico o el riesgo de electrocución. Puede ser un riesgo eléctrico que te pudiera tener a través de un contacto directo o a través de un contacto indirecto también, que podría darse en las personas. En la parte del contacto directo podríamos estar hablando de dispositivos, de accesorios, de salidas de contactos, de conductores expuestos, de cajas de conexiones abiertas, de envolventes sin cubiertas, de envolventes que no están debidamente colocadas ya en su operación normal, para precisamente brindar la operación de la instalación eléctrica. Hasta ahí lo dejo como esta primera parte, el por qué el CIME Chiapas está coadyuvando en este sentido con la autoridad, con la Secretaría de Protección Civil Estatal. Muchas gracias, ingeniero Gabriel, muchísimas gracias. Miren, ya hay para Francisco Espinosa, que nos está diciendo si va a ser un curso o una entrevista, no, es más bien, es un tema que a todos en este momento nos interesa conocer.
Si usted se dedica al tema del desarrollo de programas internos de protección civil, seguramente va a entender el contexto de la participación de la directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. No es un curso, señor, no es una entrevista en este momento, es más bien es una plática aclaratoria para todas las personas que nos dedicamos a los temas de la gestión de riesgos. Y como tal, el tema del riesgo eléctrico también lo tenemos que tomar como tal para poder reducir esos riesgos al mínimo en cualquier inmueble que nosotros estemos trabajando. Ingeniero Juan López Amayoa dice, claro, por supuesto, nos están preguntando si va a haber preguntas. Creo que esta tarde es exactamente lo que vamos a tener esta tarde. Va a ser una serie de preguntas de muchas personas que de alguna manera no estamos completamente familiarizados con lo que es el CIME y cuáles son sus actividades. Como tal, como les vuelvo a repetir, la ley, el reglamento de construcción de Tuxtla Gutiérrez acredita o autoriza a algunas personas, directores responsables de obras en temas de construcción para poder inclusive realizar estos trabajos. Y era la primera figura que se conocía en un principio. Entonces, en este momento nosotros estamos hablando de que un programa interno, perdón, un dictamen eléctrico va a ser realizado por personal profesional que se dedica a estas áreas en específico. Y claro, adelante las preguntas, nos están siguiendo a través de Facebook también. Bruno Díaz, saludos desde Jalapa, Veracruz. Manuel Ballinas, ingeniero, saludos. Rigo Dom, saludos desde la Frailesca, excelente información. Joaquín Morales Hernández, excelente para seguir echándole ganas a la protección civil. Víctor Manuel Cepeda, excelente tema, saludos al CIME Chiapas. Y tenemos a más de 60 personas conectadas ahorita a través de Zoom y Facebook, que por aquí van a comenzar a realizar algunas preguntas y que esperemos que nos puedan contestar. Para las personas que nos están siguiendo a través de Zoom, hay un detalle ahí que cuando se activa el micrófono del ingeniero Diana, por ahí queda la pantalla en negro, pero no se preocupen porque hay una camarita que está siguiendo a todos los participantes directamente desde el colegio. Pues adelante, ingeniero. Ahora bien, desde lo que es el Colegio de Ingenieros Mecánicos, sabemos que se acaba de firmar un convenio entre el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y la Secretaría de Protección Civil. A grandes rasgos, ¿qué nos podrían comentar? ¿En qué giró? ¿Cuáles son los términos de este convenio? ¿Y es un convenio de colaboración? ¿Es un convenio ¿cuál es el tema que se toca en este convenio? Sí, mira, específicamente, primeramente decirles que este convenio es un convenio de concertación. Como su nombre lo indica, es un acuerdo en común entre las partes sobre el tema del riesgo eléctrico, ratificando el compromiso del gobierno del estado de Chiapas y el CIME Chiapas. Esto es importante decirlo y abrirlo a tu público, que existe la disposición, la disponibilidad y la apertura total de la Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas para coadyuvar a este tema importante desde el punto de vista de protección civil, lo que significa el riesgo eléctrico. El evaluar la seguridad de las instalaciones eléctricas en materia de protección civil, de las edificaciones que constituyen la industria y los comercios de diferentes actividades económicas, pues tiene como objetivo eliminar el riesgo eléctrico en sus instalaciones, haciéndolas seguras en su utilización. Sabemos que el objetivo es mitigar, reducir y eliminar ese riesgo eléctrico en las instalaciones que están en operación. Hasta ahí quedaría como primer punto el tema. Y también decirles que el determinador de riesgo eléctrico es un profesional que tiene la capacidad técnica necesaria para el cumplimiento del marco legal requerido en la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas y su reglamento,
como la competencia técnica requerida para el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia de seguridad de las instalaciones eléctricas. Es muy importante decirles que el objetivo es la mitigación y reducción de ese riesgo. En la ley del Estado de Chiapas lo tipifica como un riesgo inminente aquel que pudiera dañar de forma inmediata al tercero o a la persona, y que inclusive se tendrían que tomar acciones inmediatas para reducir ese riesgo. En ese sentido, vemos que ese fenómeno antropogénico, como se le menciona, va realmente directamente proporcional a las actividades del ser humano que desgraciadamente pues se dan en una instalación ya construida, y que muchas veces por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de atención de acciones correctivas inmediatas, pues no se le da el seguimiento puntual para concluir y eliminar ese riesgo. En esta parte, hasta ahí te lo podría yo comentar. Por supuestamente vamos viendo la importancia de lo que es el riesgo eléctrico, porque la evaluación del riesgo eléctrico significa que al ser un riesgo inminente está comprometida la seguridad propia de las personas al quedar expuesta a una descarga eléctrica que podría ocasionarle daños a su salud, organismo, e inclusive poner en riesgo su integridad de vida. Muy bien. Fíjate, ingeniero, que es muy importante para nosotros, acá, todas las personas que están conectadas, muchas de las personas que están conectadas, que se encargan al tema de la gestión de los riesgos y a la reducción de los mismos, tener en cuenta esta información muy importante, pero desde esa perspectiva que le estás dando ahorita, porque nosotros sabemos que la protección civil es transversal, que tiene que tomarse de la mano con diferentes actividades para que ésta pueda llegar a cumplir su objetivo en su totalidad. Y una de las cosas que están en este momento ustedes tomando en cuenta es salvaguardar la integridad de las personas que están en contacto de alguna manera, no directa o posiblemente directa o indirecta, con los temas eléctricos, y reducir los riesgos que estos generan. Porque hay muchas ocasiones, la protección civil, nosotros visualizábamos el tema así como que, pues bueno, las instalaciones se ven en buen estado y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya eso pasaba nada más. Y ahora con ese sesgo que ustedes le están dando esa información, con el tema de poder reducir los riesgos, mitigar los riesgos para evitar esa situación que ponga en peligro la vida de los seres humanos, pues cambia completamente el sentido o la figura de un dictamen eléctrico. Pues, perfecto. Tenemos una pregunta que nos hace el ingeniero Jaime de Alba. Dice, ¿qué opina el FIME con el uso intensivo que se le da a los cableados aéreos por empresas particulares y qué han hecho al respecto? ¿Es un factor de riesgo? Es una pregunta que están haciendo. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Epicentro. Fíjate que ese tema respecto, voy a regresar un poquito en una pregunta que hiciste, ¿por qué un profesional en la rama eléctrica debe revisar o debe de dictaminar instalaciones eléctricas? Sabemos que de antemano, cuando nosotros necesitamos la revisión de algo técnico, nos vamos con el especialista, ¿verdad? Si necesitamos una cuestión de salud, vamos con un médico. Si vamos a una cuestión legal, vamos con un abogado. En la cuestión de instalaciones eléctricas, pues sabemos que existen estas carreras que preparan al profesionista en esa rama. Dentro de todas las materias que llevan en la universidad, un profesionista en el ámbito eléctrico, pues nos preparan para estar, tener los conocimientos adecuados
de lo que se debe de tener para elaborar, diseñar, ejecutar, dar mantenimiento y revisar, en este caso, una instalación eléctrica, ¿verdad? Por eso llegamos a que un profesionista del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, en este caso del estado de Chiapas, sea quien revise para poder dictaminar el riesgo eléctrico dentro de un inmueble, ¿verdad? Claro está que hay muchas cuestiones técnicas, podemos decir, desde el cálculo, desde el dimensionamiento de algún dispositivo, un cableado, de la forma como se deben de instalar, y saber seleccionar estos dispositivos o estas partes que conforman la instalación eléctrica, nos daría por producto final que esa instalación es segura de utilizar. Hay una norma a nivel nacional emitida por la Secretaría de Energía que establece las condiciones de seguridad mínima que debe de tener una instalación eléctrica para poder ser segura, tanto para proteger al inmueble, pero lo más importante, la vida del ser humano. Decía el ingeniero Gabriel, vamos a evitar algunas cuestiones indeseables como es una electrocución, y esto es algo de lo que es común dentro de un inmueble. Entonces, el dictaminador tendrá que revisar bajo sus conocimientos técnicos, su preparación que ya cuenta con ella por la capacitación que ha llevado, por la especialización que tiene, determinar si cumple o no cumple una instalación eléctrica, si verdaderamente pone en riesgo al que va a utilizar esta instalación dentro del inmueble. ¿Sí? Bien, la pregunta que decían con respecto a que se hace mal uso de que hay instalaciones aéreas, yo estaría entendiendo de la pregunta que cuando tenemos instalaciones que vemos alambrados o cables que están directamente accesibles a las personas, eso es un riesgo, porque cualquier daño físico que pueda tener un cableado que está energizado dentro de un inmueble puede causar desde la electrocución hasta posibles incendios, algunos siniestros que pueden generarse, y que normalmente cuando existe un incendio, lo primero que se dice fue por un cortocircuito. Entonces, la acción de ver o el poder detectar que existen cables que no tienen protección mecánica, se vuelve un riesgo, y es una instalación mal ejecutada. Gracias, ingeniero. Ingeniero César. Adelante, ingeniero. Si me permites complementar el tema, muy acertado aquí por parte del ingeniero César, también decirles que precisamente el dictaminador de riesgo eléctrico tiene que tener toda la preparación, la experiencia, la competencia técnica para poder evaluar el nivel de riesgo basado en toda la parte normativa, toda la parte de seguridad, y ampliando un poquito y complementando la pregunta de situaciones de conductores aéreos, decirles que existen sistemas eléctricos aéreos y subterráneos. Las instalaciones pueden ser aéreos y subterráneos. Aquí la única condicionante es que cumplan con la parte normativa de seguridad, y eso va en función, en el caso de las líneas aéreas, va en función del nivel de tensión que esté transportando ese circuito. En función de ese nivel de tensión, la misma norma oficial mexicana, la NOM 001, nos indica en el artículo 922, que es precisamente líneas aéreas, las distancias de seguridad con las cuales debe de contar esa instalación, una distancia de seguridad para que hasta ese punto pueda estar la acción o la actividad de una persona, no poder pasar de esa distancia de seguridad, porque de ahí viene la parte de la distancia eléctrica que va en función del nivel de tensión. Entonces, por supuesto que un dictaminador de riesgo eléctrico tiene la facultad, como lo dije yo al inicio, de poder evaluar ese posible riesgo, ¿sí? Si vemos que es una línea desnuda, que está energizada y que obviamente la naturaleza de su instalación
si es una línea aérea como tal, tendrá que cumplir con toda la normatividad para líneas aéreas. En lo que no se puede valer es que existan conductores expuestos de una instalación que debe de estar construida de manera segura y que debe de llevar su protección mecánica. Esto es en función de canalizaciones, tuberías, charolas, en fin, ya las especificaciones necesarias. Nada más cierro el punto con esto. Lo que buscamos nosotros es transmitirles, y precisamente a la autoridad, la identificación del riesgo. Decirles que el riesgo eléctrico no va en función del tamaño de la instalación, no va en función de los 5 kilowatts, de los 3 kilowatts, de los de 10 kVA, de 15 kVA, no. El riesgo eléctrico va en función desde que existe una salida eléctrica. Desde ese momento podemos estar en una situación de riesgo si esa salida eléctrica no está debidamente construida o que en su proceso de operación haya sido alterada y que no cuente con envolventes, que no cuenten con los conductores de seguridad, que es el conductor de puesta a tierra de equipo, por ejemplo, hablando ya de la instalación. Aquí el nivel de riesgo que nosotros tenemos que ver es identificar esos faltantes, esas situaciones en instalaciones que ya tienen tiempo de operación. Eso es lo que hay que cuidar. No podemos tener en un restaurante, en una cocina, salidas de contactos expuestas, porque es un riesgo inminente de electrocución. Ese es un ejemplo del criterio. Sin lugar a duda hay muchas cuestiones técnicas que nosotros desconocemos, digo, y me incluyo en eso a pesar de que nos desarrollamos en el tema de la gestión de riesgos y la reducción de los mismos, pero hay muchas cosas técnicas que pues son de sus conocimientos profesionales. Nos comenta el ingeniero Jaime de Alba que la pregunta que él hacía era referente a las compañías de cables en espacios públicos. O sea, que se están saturando el cableado que hay ahorita en toda la ciudad. Se está viendo montones ahí de cables por diferentes partes de la ciudad. ¿Es un riesgo? Porque, digo, todo esto ya está muy cerquita de los cables eléctricos. ¿Pone en riesgo esto en algún momento? Y la otra pregunta que de una vez hace el ingeniero Jaime dice, ¿las obras nuevas también requieren ser dictaminadas? Me imagino que se refiere a las obras eléctricas. Sí, mira, respecto hablamos del cableado aéreo, ¿verdad? Perdón, aquí es reglamento de construcción de Tuxtla Gutiérrez, se me fue ahorita el nombre. Pues sí, establece algunas condiciones, hay algunos vacíos dentro de este tipo de instalaciones aéreas, más sin embargo, sabemos que ha proliferado la instalación de instalaciones como es cable, la televisión por cable o telefonía, muchas veces, no hablando de instalaciones eléctricas. Estas sí deben de estar normadas y sí se deben de diseñar para mantener distancias con respecto a la instalación eléctrica. Si hablamos de una instalación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, deben de guardar una distancia de seguridad hacia esas instalaciones. Lógicamente, al tener demasiadas, porque vemos que eso ha sucedido, se instalan sin tener una planeación, sin tener una supervisión, y a veces el mismo municipio no supervisa ese tipo de instalaciones y las autorizan sin medir las consecuencias que tienen al momento de que estas compañías se instalan. Sí, definitivamente, para mí se vuelve un riesgo el que no cumplan con cierta normatividad y un ordenamiento como tal. Eso pudiera yo comentarte al respecto. Muchas gracias. Complementando el tema, decirles que cuando hablamos de sistemas eléctricos en áreas públicas, lógicamente eso tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad que maneja la compañía suministradora, es de orden público, y sin embargo también trae sus notas y especificaciones.
Entonces, yo hablaba hace un rato también que es importante que se haga el cumplimiento de la norma oficial mexicana, en el cual ahí vienen tablas, tabuladores, distancias de seguridad de una línea aérea pública hacia el paramento de la fachada de la construcción. Desgraciadamente, ¿qué sucede en nuestro municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas? Muchas veces las líneas aéreas ya existen y el usuario hace una ampliación en su domicilio y muchas veces ahí es donde ya no se cumple esa parte. Entonces, sí es un riesgo eléctrico cuando la línea queda muy cerca al paramento de la vivienda, y en ese sentido existen las distancias, los cuadros. Ustedes, radioescuchas, pueden buscarlos muy fácilmente en la norma oficial mexicana, en el artículo 922. Ahí vienen los cuadros de las distancias precisamente hacia las fachadas de las casas, hacia los puentes, hacia los anuncios luminosos que están en la vía pública también. Y como comentaba el ingeniero César, un corresponsable de obras e instalaciones, por supuesto que tiene que ver el reglamento de construcción. Ahí se tiene que ver en el reglamento de construcción en materia de desarrollo urbano. Ahí el reglamento de construcción hace muy claras delimitaciones. En el primer cuadro de la ciudad estamos hablando que no se permiten normas aéreas, líneas aéreas, todo es subterráneo, pero eso ya va en función de la imagen urbana y esas especificaciones están en el reglamento de construcción. Entonces, todo esto es una combinación y es importante ver los puntos a tratar en función de lo que se requiera, ¿no? Pregunta al ingeniero María Patricia Pinto Gordillo, con relación al tema de los dictaminadores eléctricos. Dice, buenas tardes, dice, ¿qué haremos con los municipios que piden dos dictámenes eléctricticos originales y darse de alta en cada municipio? Creo que hay algunos municipios donde dicen que el dictamen, no sé si se refiere a esto el ingeniero Patti, pero hay algunos municipios donde son muy, muy estrictos y que dicen, el dictamen tiene que ser con dictaminadores de aquí del municipio, no aceptan dictaminadores de otra parte. ¿Qué va a pasar con esa situación, con esa parte? Sí. Bueno, pues derivado del convenio que favorablemente pues hemos firmado con Protección Civil Estatal, esto, pues como bien lo menciono, pues el ámbito es estatal, ¿verdad? Entonces, no considero que sea, no se me hace pues adecuado o familiar que pidan dos dictámenes eléctricos o que tengan que ser pues forzosamente por corresponsables de los municipios quienes emitan los dictámenes. Sin embargo, pues esto bueno, va relacionado a la capacidad técnica que tenga el corresponsable, ¿verdad? Muchas veces, pues nosotros somos corresponsables del municipio de Tuxtla Gutiérrez, pero por ejemplo, el CIMI Chiapas cuenta con una sección en Comitán. Entonces, además, tenemos corresponsables del reglamento de construcción de Comitán. Entonces, la emisión de los dictámenes eléctricos, pues va en este sentido, en los corresponsables o profesionales o ingenieros que tengan pues la capacidad técnica para emitir estos dictámenes de riesgo eléctrico. Y en este caso en particular, pues la Secretaría de Protección Civil, a través del convenio que firmamos, pues nos avala para poder realizar estos dictámenes a nivel estatal. Y pues de aquí es tan importante, ¿verdad?, la colaboración que existe entre las diferentes dependencias de gobierno, la sociedad civil y los colegios o asociaciones de profesionistas. Es muy importante también que este tipo de relaciones pues se fortalezca. A veces los usuarios, o a lo que me refería pues con sociedad civil, no están adecuadamente enterados de los procedimientos o de los reglamentos que existen en sus municipios. Y es por eso que es tan importante que se acerquen, insisto, a los colegios o a las asociaciones de profesionistas, en donde van a ser asesorados de la manera más adecuada. A veces, como usuarios, tenemos la idea de que es muy caro, cuánto me va a costar, y en realidad no se trata de eso, sino es el valor que tiene asesorarse de una manera profesional. Entonces, pues esta es la invitación también
a todos los usuarios o a los diferentes profesionistas de otras ramas que nos escuchen en este momento, que de esto se trata, ¿verdad? El trabajo, los convenios que se hacen entre las diferentes instituciones, pues van en ese sentido, en el sentido de la colaboración y de la capacitación que nos podemos proporcionar unos a otros. Sobre todo yo creo que al final de cuentas los beneficiarios últimos son aquellos inmuebles a donde se hacen estos dictámenes, aquellos inmuebles que solicitan esos programas internos de protección civil y van bien soportados con un dictamen de riesgo eléctrico que les permita o les asegure que las actividades que se están realizando en ese inmueble se pueden hacer sin riesgo del tema eléctrico. Nos comenta Ana Lucía a través de una pregunta aquí que nos hace a través de Zoom. Dice, como antecedentes o estadísticas en Tuxtla o en Chiapas, ¿cuáles han sido los mayores incidentes o accidentes que se han suscitado y que la causa haya sido el riesgo eléctrico? Yo creo que, no sé si esa información la tengan ustedes, si no. Llevan algún historial o alguna estadística de accidentes por temas eléctricos. Yo creo que por ahí si hay alguien de Protección Civil Municipal, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, nos podría apoyar con esta información, o no sé si ustedes cuenten con esa información. Esa es una. Nos dice la maestra, la arquitecta Anabel García Renaud, en las construcciones nuevas referente a las plazas comerciales no se requiere dictamen eléctrico, puesto que son entregadas a la Comisión Federal de Electricidad por medio de una unidad de verificación y son ellas las que emiten el dictamen que tiene una validez por 5 años. ¿Ok? Qué bueno que nos aclara esto. Ahora, pregunta, a ver, aquí lo que nos está comentando la arquitecta Renaud dice que las unidades de verificación, sus dictámenes son válidos por 5 años. Todos los dictámenes emitidos por una unidad de verificación tienen esa validez 5 años. No. Sí. Sí. Es una buena pregunta y además muy oportuna. Primeramente decirles que un dictamen de una unidad de verificación de instalaciones eléctricas va enfocada en materia de seguridad, enfocada en su ámbito de competencia de la norma oficial NOM 0010 de 2012. Cuando una unidad de verificación emite un dictamen, no tiene vigencia, siempre y cuando esa instalación no sufra un cambio o una alteración. De lo contrario, tendrá que solicitar una nueva verificación. Muy bien. En cuanto al tiempo que se menciona ahí de 5 años, el procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana es el PEC, y una unidad de verificación, ahí precisamente en el 7.3 de ese PEC, dice muy claro que solamente las instalaciones que puedan ser de áreas peligrosas tendrán que verificarse cada 5 años. En ese sentido, estamos hablando que áreas de ambientes peligrosos se refiere exclusivamente al capítulo 5 de la norma oficial mexicana, que es ambientes peligrosos, y ahí entran obviamente estaciones de servicios, estaciones de gas, este tipo de instalaciones y giro que tengan que ver con ambientes peligrosos. Esa es la parte, es la única, es la única condicionante que nos indica en el PEC. Licenciado Jorge, mira, fíjate que es interesante esta pregunta y esta aclaración de la arquitecta Anabel respecto que dice que en los inmuebles como plazas comerciales, al inicio se hace una dictaminación por una unidad de verificación que sirve precisamente para iniciar un contrato comercial con la Comisión Federal. Ese es real. El tiempo, como decía el Inge Gabriel, que ese dictamen no está definido o tiene vigencia hasta no modificarse las instalaciones eléctricas.
Pero ¿qué pasa? Y voy a tomar, por eso se me hizo interesante la pregunta. ¿Qué pasa en una plaza comercial que al año ese local se deja por el arrendatario, perdón, y viene otro y vuelve a hacer, y tal vez quede con el mismo contrato de energía eléctrica, pero sus instalaciones ya fueron o desmanteladas o modificadas y nadie las revisa? Y la mayoría de los problemas que existen en las plazas es precisamente eso. Pueden provocar problemas internos dentro de la instalación eléctrica hasta provocar una falla o un accidente. Por eso es importante que dentro de la utilización de estas instalaciones, el propietario, ya sea del inmueble o el que está arrendando el espacio, debe de llevar un control sobre el mantenimiento de las mismas. Eso también lo dice la norma, que el dueño será el responsable de mantener en las condiciones seguras esa instalación eléctrica. Entonces, está interesante esa pregunta, ¿verdad? Pero trastoca muchos más temas. Yo creo que hay muchísimas preguntas, muchas yo creo que no nos va a dar tiempo, yo creo que va a ser importante que programemos no va a ser reunión, perdón, no va a ser una entrevista, va a ser una reunión informativa entre los profesionales acreditados en materia de protección civil y el CIME directamente para que puedan ir aclarando diferentes preguntas. Dos personas preguntan ya, vamos a entrar ya a la hora de las preguntas incómodas. ¿Ya están listos? Espero que sí. Dice aquí, ¿cuáles van a ser los aranceles para los dictámenes de riesgos eléctricos y si van a haber variación por tipos de inmuebles? Sí, bueno, este es un tema bien interesante que pues estamos de acuerdo en que sea válgame, del interés de todos ustedes y pues también lo es de nosotros. Es por eso que, bueno, actualmente, como el trabajo que se ha hecho a través de la Comisión de Protección Civil del CIME Chiapas es de 3 años hacia ahora, tenemos unos aranceles que están en revisión, dado que, como bien dice, pues van a ser, pues depende de las instalaciones, ¿verdad? Una de las peticiones por parte de la Secretaría de Protección Civil Estatal es que tengamos también un arancel con enfoque social direccionado para grupos vulnerables. Estamos hablando pues de algunas instalaciones con la finalidad de que, digamos, todos estemos en regla y garantizar la protección civil, que como bien dice el eslogan es tarea de todos. Se va a buscar hacer un arancel para aquellas instalaciones que, bueno, quizá no tengan un fin de comercio pues tan lucrativo, por así decirlo. Entonces, bajo ese concepto, pues nosotros nos hemos visto en esta necesidad de analizar pues más a fondo o con más detalle nuestros aranceles. Entonces, actualmente están calculados de acuerdo a la carga instalada de los inmuebles. Sin embargo, pues todos sabemos que hay miles de inmuebles en el estado de Chiapas que a veces no superan cargas de los 5 kilowatts. Entonces, estamos hablando de comercios pequeños o de locales pequeños que pues no pueden ser, digamos, pues cobrados, por así decirlo, de la misma forma que grandes cadenas o que grandes plazas comerciales, ¿verdad? O franquicias. Entonces, nosotros sí necesitamos justamente tener este enfoque social considerando pues el tipo de comercio y los diferentes giros que hay pues en nuestro estado. Sí, okay, sí. sí. Si me permites complementarte este tema que bien lo acaba de dejar bastante claro la ingeniera Diana, nada más decirte que hemos estado trabajando de la mano con el propio secretario y su equipo de colaboradores y precisamente uno de los puntos que el secretario tuvo a bien comentándolos, diciendo, y hizo esa petición, que estos dictámenes se tuviera esa parte para los grupos vulnerables, tuviéramos un enfoque social. El CIME Chiapas está comprometido con la sociedad
y con los 3 niveles de gobierno para que ese grupo vulnerable pueda ser revisado. No ser una barrera, sino ser un medio para alcanzar lo que todos queremos, la seguridad en materia de protección civil de todas las instalaciones del estado de Chiapas, del pueblo de Chiapas. Eso es fundamental. Y en ese sentido, también les quiero hacer el comentario que vamos a empezar a trabajar con el equipo de trabajo de la Secretaría de Protección Civil Estatal para ir aterrizando todos estos temas importantes. De hecho, ya estamos en continua comunicación con ellos y precisamente tenemos que sentarnos para ver esos criterios que están comentando. Por supuesto que los tenemos analizados. Déjenme decirle, una cosa es sector vulnerable, pero otra cosa es cuando hablamos, y además existe el acuerdo de lugares de concentración pública para poder emitir un dictamen de verificación. Por supuesto, esos lugares están clasificados y está vigente ese acuerdo. Ese acuerdo, inclusive, en la última revisión del reglamento de construcción de Tuxtla Gutiérrez, en materia eléctrica, se insertó y se actualizó y se aprobó ese tipo de establecimientos. Y como yo le dije hace un rato, no va en función del tamaño de la carga, va en función del riesgo. En ese sentido, en ese acuerdo que está integrado por 4 premisas importantes, la primera de ellas habla sobre el giro de la instalación, no habla del tamaño de la carga. Es decir, una tintorería, por muy pequeña que sea, es importantísimo que se haga la revisión, porque es un riesgo eléctrico inminente, que ese tipo de local debe ser un local altamente húmedo y por lo tanto su instalación debe estar construida y diseñada para operar de manera segura bajo los lineamientos que te pide la parte de la norma oficial mexicana. Y ahí es muy importante, ¿sí? Porque en una situación de alto riesgo es precisamente cuando estás expuesto en condiciones húmedas, tu resistencia corporal baja definitivamente, muy drástico. Y te expones a una diferencia de potencial, a una corriente de fuga que pudiera presentarse de magnitudes muy pequeñas y por lo tanto existen los dispositivos para poder proteger a estas personas. Y entonces es muy importante que la selección de los accesorios y dispositivos tengan esa protección adicional para esos lugares húmedos. ¿Sí? Estamos hablando de protecciones contra falla tierra para proteger precisamente al ser humano. Perfecto, muy bien. Hay más comentarios y preguntas. Nos comentan acá, bueno, todos están hablando, son varios comentarios, y ustedes mismos los pueden leer ahí en el Zoom. Dice aquí, nuevamente participa la maestra arquitecta Anabel García Renaud. Dice, derivado del convenio que se celebró entre Protección Civil Estatal y el CIME, dice, ¿nos puede aclarar dónde dice que los DROs ya no pueden dictaminar instalaciones eléctricas, como lo especifica el reglamento de construcción en obras menores a 10 kW? Por favor, importantísimo, en la parte del articulado donde viene los alcances y ámbitos de un corresponsable de obra, porque ese es el nombre tipificado en el reglamento de construcción, es corresponsable de obra en instalaciones. Y en el ámbito de su competencia, en las primeras articulados, se insertó precisamente lo que les acabo de comentar, el giro de las instalaciones de acuerdo al documento publicado por Secretaría de Energía en cuanto al acuerdo para que ese tipo de lugares de concentración pública sean revisadas. Eso está insertado en el reglamento de construcción de nuestro municipio. Ahí está. Ok, gracias. Por aquí, Francisco Espinosa nos está haciendo varios comentarios. Dice, los costos están establecidos. Sí, te decía, te comentaba, complementando esto que decía Gabriel, creo que volvemos a caer en el primer comentario, porque un profesional en el área eléctrica debe de revisar las instalaciones, precisamente por la preparación, por la capacitación que se tiene, ¿verdad?
muchas veces también te oí decir que en algún momento, pues tal vez no era lo que originalmente se veía que se hacía en la dictaminación de una instalación eléctrica, no es la relatoría o la relación de lo que se ve externamente. Muchas veces las instalaciones eléctricas, lo primordial está precisamente dentro de la instalación propia eléctrica, es decir, ¿cómo podemos determinar que una protección eléctrica, que hablamos que es un interruptor, que vulgarmente le llamamos pastilla, sea la correcta para el circuito eléctrico que está protegiendo, alimentando o controlando? ¿Sí? Esa forma de poder definirlo lo va a dar el profesionista con su preparación, porque la capacidad que tiene el conductor es la adecuada para alimentar tal o cual carga, un motor, un aire acondicionado, una instalación de alumbrado, de contacto, pues lo va a determinar el cálculo eléctrico. Nosotros, para poder revisar una instalación eléctrica, así como los estructuristas, lo que te van a pedir es un plano estructural. Nosotros pediríamos un plano eléctrico y lo llamamos nosotros como un plano principal, el diagrama unifilar, ¿verdad? Dentro de nuestro procedimiento que ya tenemos nosotros establecido aquí en el colegio, ya es una parte de la cual nosotros debemos de hacer uso o solicitarlo al cliente para poder revisar esa instalación eléctrica, ¿verdad? Si no se cuenta con ese diagrama, bueno, nosotros mismos también podemos realizarlo como profesionistas y estando en el lugar podemos detectar inmediatamente si existe un riesgo o no en la instalación debido a un mal cálculo, a una mala utilización, a una mala instalación de un dispositivo dentro de una instalación eléctrica. Esos temas son sumamente importantes. Va en sentido de por qué un DRO no puede hacerlo, porque ya hay un profesionista dentro de este ámbito legal, que es el reglamento de construcción, que es un corresponsable de instalaciones. El DRO debe de asumir la ayuda o debe de llamar a su corresponsable para que pueda él revisar esa instalación eléctrica. Él no es el especialista en la instalación eléctrica. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Gracias. Nos comenta el maestro Óscar Alfaro, no olvidar el acuerdo de los lugares de concentración pública. Ahí vienen qué lugares necesitan un dictamen por unidad de verificación. Comenta también el ingeniero, el maestro Óscar Alfaro, acuerdo que determinan los lugares de concentración pública para la verificación. El artículo primero, bueno, hace una relatoría. Híjole, ya me puso aquí toda la ley. Juan Flores dice, ¿el dictamen eléctrico será requerido para casas habitación? Es una pregunta. Dice Francisco Espinosa, solo los lugares de concentración pública. ¿Qué diferencia hay entre un dictamen eléctrico para un programa interno y un dictamen eléctrico por una UV? Hay inclusive inmuebles que por su capacidad, por ejemplo, las personas que realizan un programa interno para una plaza comercial, esa plaza tiene que ser, el dictamen eléctrico tiene que ser realizado por una unidad de verificación, por supuesto. Sí, así es. Eso fue una pregunta de Ana Lucía. Óscar Alfaro, nuevamente, no olvidar el acuerdo por lugares, aquí está. Dice, el reglamento de construcción no ha sufrido modificaciones, sigue vigente, por eso mi pregunta, gracias. Nos pregunta aquí la ingeniero Pati Pinto, dice, por pandemia tengan un poco de empatía por la pandemia, me refiero con los aranceles, dice, ya que los profesionales acreditados en materia de protección civil, inclusive siguen cobrando las mismas tarifas del 2020 con el objetivo de poder ayudar a la economía de las personas que así lo requieren. Dice, una pregunta, pues ya casi, miren, yo, salvo lo que ustedes digan, que tenemos muchísimas preguntas y tenemos ahorita aproximadamente 90, 100 gentes y los que ya no lograron entrar ahorita a la sala, hay muchísimas preguntas, si se dan cuenta ustedes. Yo se los comenté en un momento que esta plática tenía que ser necesaria entre las personas que se dedican a los temas de la gestión de riesgos y la elaboración de programas internos de protección civil. Y en este caso específico, qué bueno que nos acompañan el personal de CIME, el ingeniero Gabriel Gallegos, el ingeniero César Augusto, la ingeniero Diana Alejandra, para resolver todas estas dudas. Y siento que van a haber muchísimas, pero muchísimas más.
ya nosotros ya estamos en hora de permitirle el acceso a la plataforma a Quintana Roo, que viene, ya está próximo a sus transmisiones también. Pero, pues no sé si ustedes así lo prefieren, podríamos abordar este tema dedicándole posiblemente un par de horas solamente con los profesionales acreditados en el estado de Chiapas, ya que en este caso el colegio, el CIME, Secretaría y los profesionales acreditados, pues es de interés estatal, si así lo pudiéramos platicar. En su momento yo creo que lo vamos a platicar, que no pase mucho tiempo y creo que podríamos hacer algo muy interesante, además de una serie de recomendaciones de seguridad eléctrica, que por ahí me parece excelente que el ingeniero Gabriel Gallego nos pudiera ir preparando para esos temas, porque todo esto, a final de cuentas, se refiere a la reducción de riesgos. Muchas veces nosotros a simple vista desconocemos a qué nos estamos enfrentando cuando apagamos y encendemos una lámpara, o cuando estamos caminando sobre una superficie húmeda y estamos cerca de un arco eléctrico, o bueno, situaciones muy diferentes, ¿verdad? Hay muchas preguntas para que nosotros pudiéramos platicar con ustedes un poco más adelante. Yo creo que sí va a ser necesario, inclusive, que pudiera incluirse en esta plática parte de la Dirección de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, para que pudiéramos ir creando esa imagen en conjunto de todo lo que necesitamos saber en los temas de los dictámenes de riesgo eléctrico. Pues Sí. aquí... Pues, Jorge, nada más déjame, con gusto, Jorge, creo que estamos para servir, ¿no? Y sobre todo para la sociedad y a los que nos dedicamos esto de la protección civil y de los dictámenes eléctricos. Claro que sí, a nosotros nos encantaría, nos apasiona este tema, somos para lo que estamos preparados, sean preguntas, vamos a decir, muy básicas, como preguntas incómodas, si gustas verlo de esa manera, ¿verdad? Nos encantó la forma como lo manejaste, ¿verdad? No, para nada. Creo que todas las dudas se pueden disipar si lo hablamos, nos enriquece a todos y nos ayuda como sociedad a conocer. Sobre todo, le vuelvo a repetir, es muy importante para las personas que nos dedicamos al tema de la gestión de riesgos y la elaboración de programas internos de protección civil, que nos quede bien claros. Y en su momento lo vamos a elevar, así como ustedes están haciendo bien estas indicaciones. En su momento vamos a tratar de que también el Colegio de Ingenieros y todos los dictaminadores de riesgos y estructurales que tiene la Secretaría de Protección Civil nos puedan ampliar en conocimientos sobre la importancia que tiene también el dictamen estructural, como ustedes lo dicen, ¿no? Un dictamen de riesgos. Pues no me queda más, son las 5:04. No sé si alguien aquí a través de la plataforma tenga alguna pregunta directa o algún comentario. Vamos a robarnos un par de minutos del proyecto de Quintana Roo para que puedan ustedes hacer alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta directa que nos puedan contestar en este momento brevemente las personas de CIME. A ver, Jorge, si me permites. Adelante, ingeniero. Mira, de todo lo que se ha advertido aquí y de las preguntas en el chat y todo esto, de momento decirles que el tema eléctrico es un tema en el cual interactúan diferentes figuras normativas y que sus ámbitos de competencia están plenamente identificados. Una unidad de verificación de instalaciones eléctricas nace y es el que puede evaluar y dictaminar una norma oficial mexicana, la NOM 0010 de 2012, y su ámbito de competencia es en todo el territorio nacional, exclusivamente en la norma oficial mexicana, que está compuesta por cerca de 1000 páginas y 9 capítulos, ¿sí? Y ahí viene todo lo relacionado en materia de seguridad de las instalaciones eléctricas. Ese es su ámbito de competencia. Y el otro, que también se tocó aquí, es el corresponsable de obra en instalaciones,
Su ámbito de competencia es lo que indica el reglamento de construcción, en este caso de Tuxtla Gutiérrez, y ahí viene muy claro y muy definida los alcances, porque un corresponsable de obra en instalaciones no solamente ve la parte eléctrica, también ve la parte de las instalaciones que están relacionadas en una edificación. Es muy importante conceptualizar cada figura, y por eso era importante ver en materia de protección civil el dictaminador de riesgo eléctrico, ¿sí? Muy importante, porque tenemos que saber cuál es el riesgo eléctrico, qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? Yo lo que te puedo decir, que en ningún momento se contraponen los ámbitos, ni de la unidad de verificación, ni el corresponsable de obras de instalaciones, que muchas veces, obviamente, interactúan cuando las construcciones son nuevas, ¿sí? Para poderles emitir el dictamen y poder el cliente contratar su servicio con la compañía suministradora, ¿sí? En ese sentido, esos son los ámbitos de competencia. Y en lo que pasa ahorita en materia de protección civil, estamos hablando de inmuebles que están en operación, que están trabajando, y que en ese momento esas instalaciones pueden seguir y pueden sufrir cambios muy importantes en su instalación eléctrica, y que elevan o simplemente emiten un riesgo eléctrico, ¿sí? A través de su uso. Entonces es muy importante que el programa de protección civil que se maneja, que cada X tiempo están revisando, pues que esas instalaciones esté mitigado ese riesgo, ¿sí? Que en ese momento que tú integras, tienes que detectar los hallazgos y decir, bueno, el nivel de riesgo aquí es inminente, hay que hacer las acciones correctivas para poder mitigarlo. Pero estamos hablando de instalaciones que están en operación y que en ese momento están en un riesgo inminente de poder sufrir alguna persona que esté en esa área una descarga, una situación de riesgo alta para ellos. Esos son, de manera muy puntual, los alcances de cada figura. Todos están involucrados en la instalación eléctrica y en su uso. En este caso, la norma oficial mexicana es precisamente de instalación eléctrica, entre paréntesis, porque es utilización. Es tener una instalación completamente basada en diseño, ¿sí? De acuerdo a la carga, ¿sí? En planos, memorias de cálculo y todo, para garantizar que sea una instalación segura, hablando eléctricamente. Perfecto. Muy bien, pues les queremos agradecer. Siguen las preguntas, siguen los comentarios aquí. Ya tendrán ustedes oportunidad de poder checar cada uno de estos comentarios. Y queda la invitación abierta, ingeniero Gabriel, ingeniero César, ingeniero Diana, para que podamos extender esta plática un poquito más, porque hay personas que inclusive se están conectando en este momento, que pues ya estamos a punto de cerrar, para que pudiéramos ampliar un poquito más la información con respecto a lo que es los dictámenes de seguridad eléctrica y sus alcances. Pues por esta parte, pues no sé si gustan nada más ya una breve, ingeniero Diana, ya para despedirnos. Sí, Inge, pues muchísimas gracias. Y bueno, afortunadamente ya tenemos nuestros contactos, porque sí nos interesa mucho también darle seguimiento a esta plática derivado de lo que acaba de comentar. Y bueno, pues con mucho gusto vamos a continuar colaborando. Gracias. Perfecto. A todos, y por este espacio aquí estamos a sus órdenes. Inge César. No, igual despedirme de todos. Es un gusto lograr platicar y comentar sobre el tema que tanto nos apasiona a nosotros, los ingenieros eléctricos, y que tiene que ver con esta labor tan importante que es la protección civil. Pues con gusto puntualizaremos el tema que guste que toquemos la próxima, y con el sector profesional que se requiera, y estamos a la disposición. Un saludo, un abrazo, Jorge. Gracias, Inge. Y por último, ingeniero Gabriel. Decirle a todo tu auditorio que el CIME Chiapas está trabajando de la mano con los 3 niveles de gobierno, y que este convenio que acabamos de suscribir con la Secretaría de Protección Civil Estatal
es importantísimo porque sí quiero dejar algo muy puntualizar algo muy importante. La disposición, la colaboración por parte del doctor Luis Manuel García Moreno, es el secretario de Protección Civil y director general. En ese sentido, decirles que él tuvo a bien precisamente el tratar de suscribir este convenio para poder elevar la situación de seguridad y mitigar el riesgo eléctrico. Entonces, en ese sentido, pues darle las gracias y decirles que el CIME Chiapas está abierto para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad de poder escuchar esta conversación que tuvimos con los integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Chiapas. Sin lugar a duda, yo creo que no va a ser la primera vez que nos vamos a reunir. Y aprovechando, ahora sí que aprovechando la pandemia y la posibilidad de poder estar cada quien desde su centro de trabajo o su escritorio, poder brindarles la información requerida sin ningún riesgo de contagio por el tema de pandemia. Pues les quiero agradecer a todos. Esto fue Epicentro Chiapas y nos vemos aquí la próxima semana. Y si podemos llegar a algún acuerdo, que yo creo que sí lo vamos a hacer para platicar para seguir en pláticas con el CIME, se los vamos a hacer llegar a través del grupo de chat de los prestadores de servicios en materia de protección civil de la Secretaría de Protección Civil. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Inge Gabriel, Inge César, ingeniero Diana, y por aquí nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Epicentro Chiapas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.